Look at that. What does Yeah, he so- mean well, by he said, that? he said, hay un grupo que no hemos mencionado en todo lo dicho y ese grupo son lo que las personas conocen comúnmente como los judíos. Así que vamos a pasar a ese límite, me voy a pasar a ese límite, lo voy a hacer en este video. Ahora, el problema es que no son realmente judíos, al menos yo no los considero judíos, porque este grupo de personas que llamas judíos no tienen conexión alguna con los judíos bíblicos, ¿sí? Así que yo prefiero llamarlos por su nombre. Su nombre son házaros, ¿vale? Son házaros. Estos no son los judíos bíblicos. La historia dice que los házaros fueron realmente un pueblo túrquico, pertenecientes a Asia Central, entre el Mar Caspio y el Mar Negro, si no me equivoco, al noroeste de Turquía, cerca de Ucrania. Y estas personas se convirtieron en los años 700 a.C. al judaísmo, porque eran paganos y necesitaban adoptar una religión, y adoptaron la religión judía. Y esto es historia, hermanos. Los házaros se apropiaron de la religión judía y no fue una conversión sentimental ni espiritual, nada de eso, sino por razones de conveniencia y realmente nunca pudieron asimilarse en la sociedad. Muchos de los judaicos, de hecho, son ateos. El ateísmo es bastante compatible con el pueblo judío. O sea, son tolerantes, ¿ok? Los judíos y los ateos pueden convivir sin ningún problema. Si ves en la actualidad, aún Israel es sumamente liberal en comparación con otros países de Medio Oriente. Pero bueno, sigo. Estos házaros históricamente siempre estuvieron interesados en subvertir a las sociedades donde sea que fueran, o al menos eso dicen. Mira, yo sé que muchas personas me están escuchando y en estos momentos pueden dudar de lo que yo digo, o lo contradicen o dudan de la motivación que tengo al compartir esto y bueno, yo lo que aconsejo es que si quieres entender el mundo en el que estás y si quieres comprender a la sociedad y quieres hacer sentido a todo lo que pasa a diario, sean cosas mayores o menores, yo te recomendaría investigar a los házaros y entenderlos. Los házaros tienen una habilidad increíble
de trascender la moralidad. Los házaros históricamente siempre han estado en contra de las reglas de la naturaleza y las reglas de Dios. Está en contra de la naturaleza, ¿ok? Está en contra de logos. Logos es una palabra griega que significa la razón. Lo que crea la moralidad es la razón. La razón dicta la moralidad, pero los házaros están libres de ello y se conducen de tal forma que es increíble de presenciar, ¿no? Lo que vemos en el mundo actual no es nuevo. Yo no estoy diciendo nada nuevo, esto ha pasado por siglos de siglos. Estos grupos fermentan las revoluciones, fermentan las guerras, inestabilidad y los ingenieros de la sociedad pueden marcar la dirección del mundo, política y culturalmente. Ellos moldean tu mente, moldean tu pensamiento, moldean tu modo de pensar, tus opiniones, tu identidad y va incrementando con el paso del tiempo y de maneras sumamente sutiles e insidiosas. Y todos nosotros, aunque no lo queramos aceptar, hemos sido moldeados de alguna forma u otra por los házaros. Una buena porción de lo que crees y para lo que luchas día a día es producción de los házaros. Así ellos toman control de naciones enteras y se apoderan del mundo. Acuérdense de los globalistas y lo hacen dando privilegio. Si has estado siguiendo la política y la cultura en Estados Unidos, Canadá o España, piensa en lo que es el white privilege o bien el privilegio blanco. Eso es una fabricación de los házaros. ¿Sabes qué es un gojim? Bueno, un gojim es un no converso al judaísmo. Los házaros se consideran privilegiados y ellos nunca le darán ese privilegio a un gojim, ¿ok? Privilegios falsos, ¿no? Que imponen la sociedad. Eso divierte la atención de su propio monopolio. Los házaros mismos se infiltran en todo y funcionan en ambos mundos. De hecho, ellos tienen una denominación y son los cripto Jews o bien judíos cripto. Los judíos criptos están adheridos al judaísmo, pero públicamente profesan otra fe. Ellos se infiltran en toda religión, en toda organización, pero son házaros. Han obtenido fortunas a base de utilizar otros grupos y cuando tienes tal fortuna tienes control. Si tienes control, tú te apropias del privilegio. Lo puedes repartir como repartir confites también. Lo puedes poner, quitar, hacer lo que quieras. Así manipulas y corrompes. Y este sistema, aun así no sea un sistema comunista, pues tiene sus similaridades, ¿no? Ellos van quebrando a la sociedad hasta el punto donde se va muriendo, no lo terminan de quebrar, sino que lo deja ahí, ¿ok? Deja a la sociedad en desgracia, demoralizada, degradada. Y no solo a la sociedad en conjunto, sino al individuo. Tú vas a Cuba hoy día, justo ya. Tú vas para Cuba y mira, una mujer te mama la verga por una puta barra de jabón, ¿ok? Así de denigrado se convierte el individuo bajo el comunismo o bien bajo cualquier sistema totalitario. En tal sociedad, la meta de todos es simplemente sobrevivir, las otras metas valen un carajo, y esa es la sociedad que la mayoría de personas ahora están escogiendo, y esto lo lograron en gran parte, no enteramente, pero en gran parte porque nos han reducido a los hombres a una baratija de mierda, ¿sí? Y para esos que sirven al sistema, el privilegio va a ir disminuyendo. Si tus vecinos están muriendo de hambre, lo que tú tendrás de privilegio es una salchicha en tu refrigeradora. Y si tus vecinos deben de barrer y limpiar, tu privilegio es observarlos a ellos barrer y limpiar y darles órdenes. Y a eso se va a reducir todo esto. A esto llegarán aquellos académicos que están en puestos altos académicos. Los objetivos del Estado que cumplen estas personas son los objetivos de los házaros. Y si la comunicación es controlada por un grupo de personas muy cohesivo, con el objetivo de supremacía, no hay mucho que puedas hacer. Y con un grande, un enorme privilegio, conduciendo objetivos y comportamientos sin ningún obstáculo, sin oposición, si ese grupo de personas es dueña de toda plataforma, desde las cadenas televisivas hasta las redes sociales, el sistema financiero, política, y en la política
hay dos grupos de personas y solo esos dos grupos de personas pueden ingresar en la política. Y esos son los házaros o las personas que están controladas por los házaros, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que voy a decir al respecto. Yo solamente hago esa pequeña aclaración. Realmente no son judíos, ¿ok? No son los judíos que Dios les concedió la tierra prometida, no son los mismos, son házaros. Por cuestión de semántica, yo simplemente recomiendo utilizar el término adecuado. Voy a dejarlos con un video de Alfredo Jalife en donde se expone un poco acerca de los házaros. Y mira, tú puedes pensar que lo que estoy diciendo es una estupidez, que soy paranoico, que soy un loco de mierda. Mira, me puedes decir lo que tú quieras, pero te reto a que me des una mejor explicación de lo que está pasando luego de escuchar este video, ¿ok? Y algo también te digo, a la gente le da miedo hablar de esto. Y por allá afuera hay muchos shields. ¿Sabes qué son los shields? Disidencia controlada. Muchos de esos que pasan agarrándose con las feminazis son disidencia controlada. Ahí seguirán agarrándose el pelo, pero no se atreverán a ir más allá. No se atreven a descomponer el problema de esta manera. Y repito, yo me puedo equivocar en muchas cosas. Sugiere estos temas a otros canales que sigas para ver qué te dicen. Sugiere el tema a los Házaros. Sugiere el tema del plan Kalergi, de la Agenda 21, que muchos hablan ahora también, ¿no? Que ellos la construyan, te den evidencias y pruebas y tal, que donde te afirmen lo que estás diciendo o te lo nieguen, pero que te den algo, hombre, ¿no? Mi opinión personal es que muchas personas ahora hablan en retórica. Nadie es directo. Así detecto yo un fraude. Hay personas que simplemente me generan desconfianza porque cuando construyes lo que dicen o lo que ofrecen, si es que ofrecen algo, te das cuenta muy fácilmente. No están ayudando, no aclaran tus dudas. Y a eso vamos todos. Si el sistema no se derrumba primero o si algo no sale mal, ¿no? Así que esparcir conciencia es tu mejor arma en estos momentos. Nos vemos en la próxima. Chao. Oh, los házaros es una tribu centroasiática de origen turco-mongol que estuvo alrededor del Mar Negro. Básicamente era su dominio. Y eran unos mercenarios que usaban el imperio bizantino contra los omeyas en una fase. Y luego lo fueron usados por el imperio bizantino contra los sasánidas de Persia. ¿Y ahí? Y luego, en el siglo VIII, después de Cristo, el siglo VIII, sus líderes, básicamente, y ahí ya empieza ahí un poco la controversia, ¿no? Se convirtieron al judaísmo, a la religión, no siendo de la etnia judía, eso es fundamental entenderlo. Se recorrigen la religión, lo cual supuestamente era inaceptable, pero en ese momento se dio y ya. Hay uno de los grandes, yo diría el segundo más grande filósofo de los judíos, fue anterior incluso de Maimónides. Muchos consideran que Maimónides incluso se inspiró en él, que se llama Yuda Halevi, nació en España y luego fue a morir en Israel, él es del siglo XI. Hace muy bien este relato, eso es fundamental. Bueno, eran prácticas medievales, ¿no? Ellos adoraban se les considera que veneraban a Tigrim, es un dios del cielo, etcétera. Pues tenían prácticas, yo diría, muy idiosincráticas de la región, que naturalmente cuando adoptan el judaísmo, pues las dejan de lado, ¿no? No olvidemos que eso es fascinante. El pueblo turco-mongol, en especial los mongoles, desaparecen como religión y adoptan las tres grandes religiones: el cristianismo, el islam, y el mejor ejemplo son los pueblos túrquicos, Turquía, y el judaísmo. Y allí, por eso la especificidad de los házaros. Ahora, ¿cómo es que se da a conocer mucho de los házaros? Eso también hay que tenerlo presente.
con el famoso libro de la decimotercera tribu de Arthur Koestler, que muchos dicen lo suicidan, literalmente uso la palabra, lo suicidan a él y a su esposa. Y Arthur Koestler era sionista incluso, pero era un sionista lúcido porque sí se atrevió a decir lo que no pueden ocultar, porque si sale a la luz el verdadero origen de qué es el judío, en tres acepciones, y ahí viene la gran confusión. Yo incluso a los pocos amigos judíos que me quedan, les comento que tienen que hacer una distinción, tienen que buscar términos, porque tenemos el judío religioso, que es respetable, yo no veo en qué moleste, en que alguien crea en X, Y o Z credos, como lo son de respetables el musulmán, el sunita, el chiista, el ortodoxo, el budista, el hindú. Yo tengo un gran respeto por el pluralismo ecuménico de las religiones. Luego tenemos el judío racial, que ahí empezamos los problemas, porque ellos lo pueden definir. Ya de entrada se manejan hoy varios grupos, ¿no? La gran mayoría, que es el 75% del judaísmo, que son 16 millones en el planeta, son ashkenazis. Y la mayoría no vive en Israel, curiosamente, la mayoría vive en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué relación hay entre los judíos ashkenazis y la ascendencia házara? Bueno, ahí es donde se maneja que de ahí provienen. Por ejemplo, yo tengo un estudio, que también hay estudios que el sionismo financia en la Universidad Albert Einstein de Nueva York, con genetistas que les conviene demostrar lo contrario. Por ejemplo, este es de The Scientist, ahí lo tengo. Genetic Roots of the Ashkenazi Jews. Las raíces genéticas de los judíos ashkenazis. No tiene nada que ver con los Mizrahim. ¿Quiénes son los Mizrahim? Son los verdaderos judíos semitas. Son los judíos primos hermanos nuestros, de los árabes, de los cananeos. Eso es importante señalarlo. Y de los sefarditas. Los sefarditas son los que estuvieron en España y que fueron expulsados por los reyes católicos. Entonces, de ahí de entrada, ellos tienen, ahí te dejo el documento, porque eso ya es a nivel científico y genético. Sí, y además hay una cosa que se llama en genética el fenotipo, es como se parece, ¿no? Si uno ve un Mizrahi, que quiere decir en hebreo oriental, que son los verdaderos semitas, lo ve, pues se parece, es igual que el árabe, no tiene nada de diferente. Lo único que lo diferencia es su religión, y son muy respetables. Pero ahí viene lo fascinante, es que si uno ve al házaro, tiene varias características diferentes en su fenotipo. Muchos son güeros, rubios, no tiene nada que ver, es una raza totalmente diferente, que también es respetable. Nadie está diciendo que no sea respetable. Lo único aquí es el problema a qué lleva, a la famosa ley del retorno. Esa es la clave. Es decir, ¿cómo puedes tú retornar a un lugar que le llamas Israel o Palestina si nunca estuviste ahí? Ni tus antecesores. Esa es la clave del problema cuando nosotros estamos hablando de házaros. Y obviamente hay que diferenciar que son los europeos que proliferan alrededor del Mar Negro, luego emigran al Rin, toda la región alemana, y ahí es donde ellos se abrevan del nacionalismo romántico y de los mitos alemanes. Nunca hay que perder de vista eso, el contexto, ¿no?, ambiental. Y ahí es donde nace la definición de ellos, del antisemitismo, nada más que es un antisemitismo curioso, sin semitas. Es decir, ¿cómo puede haber un antisemita si no hay un semita? El problema del antisemitismo que practican los házaros es de que ellos no son semitas. Entonces ya estamos aquí en problema. Entonces, ¿cómo pueden acusar? Por ejemplo, en mi caso, yo soy 4 veces semita. ¿Cómo a mí un házaro me puede acusar de antisemita cuando él no es semita? Y yo soy 4 veces semita. Yo soy semita por raza. Soy de origen fenicio, cananeo, árabe. Igual, 2000 y pico de años, libanés, en la modernidad libanesa. Luego, culturalmente, gastronómicamente, lingüísticamente, y ya me tengo que aumentar una más, y la religión, soy católico maronita. Entonces, ¿cómo?
Y los maronitas provenimos precisamente, tenemos una liturgia semítica que se llama el arameo, que era el lenguaje que hablaba Cristo. Entonces, mira, ellos están en una confusión, por eso hay tanto grupo, pero ya te dije el fenotipo, pero hay una característica más. Al nacer, todos tenemos en el coxis la huella mongólica. En los házaros no desvanece. Es decir, yo no le voy a pedir a todos los házaros, ¿no?, que se desnuden para mostrarles la huella mongol y traer a los semitas verdaderos, que son los mizrahim, muy respetables, o los sefarditas, que muchas veces los confunden, para demostrar que no tienen huella mongólica. Que eso es muy importante. Yo soy psiconeuroendocrinólogo, sé de lo que hablo, conozco esas materias. Pero ahí va, pero también hay una gran discriminación con los otros llamados judíos. Por eso esa palabra judío, no sé, a mis amigos judíos siempre les digo, ustedes tienen que repensarla, ¿cómo la definen? El papá de Netanyahu, él proviene, igual que Jabotinsky, que es el ideólogo del sionismo, todo este grupo de Likud provienen de los házaros, que da la casualidad que los 13 bancos más importantes de Nueva York, pues 10 estén en manos de los sionistas, ¿no?, cuya mayoría son házaros. Probablemente ahí se maneja eso, ¿no? De ahí viene esa teoría, no sé, pero habría que demostrar. Luego tú lo ves en la Federal Reserve, la Reserva Federal de Estados Unidos, desde Alan Greenspan, él es házaro. Luego lo suplió Ben Shalom Bernanke, y luego está Janet Yellen. Pero ahí te va, en la Reserva Federal no solamente está Janet Yellen, sino que traen al segundo, que se llama Stanley Fischer, lo traen de la Banca de Israel. Es decir, llama la atención todo eso, ¿no? Todo el modelo monetarista de los Chicago Boys, de Milton Friedman. Estás hablando de otro házaro, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los Rothschild y los házaros? Son házaros los Rothschild. Precisamente ellos vienen de esa parte del Rin, de la región de Frankfurt. Incluso ellos se llaman y traen, hasta el apellido, se llama el escudo rojo. Es decir, tiene un elemento atávico de la lucha guerrera mercenaria que tenían los házaros antes de convertirse al judaísmo. Pero en realidad, yo diría más que el plan, la estratagema de manejar las finanzas del mundo occidental, vienen de los hermanos Rothschild alrededor de Frankfurt. Y ahí es donde nace la teoría de que mandan a varios de ellos a varios centros financieros de Europa para apoderarse del dinero, es decir, de la banca. ¿Hasta qué punto los Rothschild siguen manejando hoy el sistema financiero mundial? Mira, llama mucho la atención. Obviamente la gente que depende de los Rothschild, sus propagandistas, ¿no?, y publicistas, además ellos controlan los multimedia a nivel mundial, te van a decir que son teorías conspiratorias, ¿no?, porque eso les conviene a ellos. Pero mira, la realidad, y yo te voy a dar algunos datos duros que te maneja, y tú me dirás qué tanto los Rothschild controlan el mundo. Mira, hay un libro que hizo un chino que se llama The Currency Wars, la guerra de divisas, mucho anterior al que hizo James Rickards sobre la guerra de divisas. James Rickards es un gran financiero, incluso le da clases al Pentágono, y manejan todas las teorías de guerra del Pentágono para ser usadas en términos geofinancieros. Hay guerras geofinancieras, eso es fundamental entenderlo. Bueno, este autor chino lo escribió ese libro hace como 10 años y maneja que los Rothschild en ese momento, hoy ha de ser mucho más, manejaban alrededor de 6 millones de dólares. Estás hablando al nivel de un país. En ese momento, hoy ha de ser mucho más, pero ahí te va, hoy lo que detectamos. Macron, el candidato en Francia, trabajó en la banca Rothschild. Wilbur Ross, secretario de Comercio de Trump, trabajó años en la banca de inversiones de los Rothschild en Nueva York. Lo estamos viendo. Luego, ¿quiénes se llevan el petróleo de México? Los Rothschild.
¿A través de quién? Scotiabank. ¿Cómo de Scotiabank? Pues son los que financian a Peña y a Videgaray. De ahí viene el dinero, que tuvieron que borrar el origen de la cuenta de esos cheques, lo tuvieron que borrar del Banco Central de México, del Banco de México. Esas cosas no se saben mucho, ¿eh? Te estoy dando casi la exclusiva. Ricardo Monreal lo manejó un poco, pero no sé, en la campaña de Andrés Manuel, cuando impugnaron que venía un financiamiento de Scotiabank, que es de los Rothschild, y tú sabes que a partir de ahí, pues se llevan el petróleo de México. Tan es así que Videgaray y Trump acuden a las oficinas del Financial Bank de Londres, Financial Times, periódico, no al revés, no va el reportero del Financial, como ustedes que vienen a mi casa, no. Ellos acuden a las oficinas del Financial Times a entregar abiertamente el petróleo de México. Entonces, ahora, y ahí empezamos los organigramas y los orígenes, ¿no? La genealogía del poder, como diría Foucault. De quién es el Financial Times y The Economist, que son los portavoces del modelo neoliberal global, quienes lo controlan. Es lo que hay que ver. ¿Quiénes están detrás? Pues nada menos que BlackRock, el mayor banco de inversiones del mundo. ¿Y quién es BlackRock? Son los Rothschild. No puedo dejar de preguntarle por las tapas que hacen en los anuarios de The Economist. Hay mucha gente que lo ve como una especie de futurología. Sí. ¿Cómo tienen tanta información? ¿Qué opinión le merece esas tapas que hacen en los anuarios, donde de alguna manera después muchas de las imágenes que ahí están, después suceden en el transcurso de ese año? Bueno, son lineamientos del año. No olvidemos que están muy vinculados al MI6. Los Rothschild son quienes fundan el Estado de Israel. Acaba de salir ya abiertamente hasta los escritos, ¿no? Como ellos están detrás de la fundación del sionismo y de Israel, etcétera. Porque desde una potencia colonial llamada Gran Bretaña en el siglo XIX. Y de ahí, pues obviamente, borran a Palestina. Pero no la borran, sino que rehacen, reconstruyen toda una historia. Estamos hablando de una reingeniería de la historia. Por ejemplo, un historiador como Shlomo Sand, historiador de la Universidad de Tel Aviv, no es cualquier persona, de la Universidad de Shlomo Sand, hace un libro de hace 8 años que se llama The Invention of the Jewish People. El invento del pueblo judío. Y fue bestseller en Israel. Tú este libro en Israel lo puedes leer. Tú lo muestras en México y te acusan de antisemita. Porque la comunidad aquí está en manos del grupo de George Soros y de los Rothschild. Específicamente tienes a Enrique Krause Kleinbord, que es házaro, a Jorge Castañeda Gutmann, que es házaro, la madre rusa, házara, y luego tienes a Alejandro Franco Eflich, que maneja la cuestión nuclear de la UNAM. Es decir, ellos están muy bien instalados en el poder. Esto le va a parecer muy obvio, Sí. pero creo que es importante que lo comparta. ¿Por qué los medios mexicanos no se acercan a usted? Aunque sea para tener un punto de vista Porque la distinto mayor parte de los medios mexicanos están controlados por George Soros y los Rothschild. que ellos para... Y más para- los comunicadores. Y no me hagas decir nombres. No me No, hagas pero decir nombres. ¿y cómo está infiltrado George Soros? O sea, Todo los tiene a través de las fondeado. ONGs. Todo. Oye, controló a presidentes. ¿Para qué no controla un locutorcito? Y para nuestro público, ¿quién es George Soros? Pues George Soros es el instrumento de la CIA que mueve los mercados financieros. Desde ahí desestabiliza monedas. Últimamente lo han usado con esto de Open Society. Lo están usando para la agenda. Por ejemplo, Krause es una gente íntimamente ligada a Soros. Para no decir su gato, ¿no? Sería muy duro. Castañeda Gutmann, gato de George Soros. Fox lo inventa George Soros. Todos vienen del linaje de George. Y voces como la suya no son No, hombre, aceptadas por... les disgusta. Curiosamente, CNN en México no me quiere y CNN en Atlanta sí. Aunque sí ha ido con Aristegui, por ejemplo. Pero Pero es ya que no. ya no. No, ya no. No sé qué pasó. Pero entonces CNN en español. ¿no? En español estoy vetado. Bueno, no con todo. Con los colombianos me va bien. Yo no he tenido la oportunidad de verlo CNN en CNN. español con mexicanos me va mal. Vamos a ponerlo así. CNN Atlanta, que es en español, muy bien.
Ni entienden dónde está el Medio Oriente. ¿Quién me va a entrevistar? Loret, ¿no? Bueno, Loret es de quinta, pobrecito. Y eso, yo soy muy amigo de su papá y de su familia. Pero él es un pobre instrumento de Enrique Krause. No olvidemos que el canal Televisa es un canal sionista. A veces nos olvida. Hoy ustedes están haciendo historia. Esa televisión está muerta. Ya Televisa está quebrada de 3,000 millones de dólares. ¿Qué opina de eso, de ese aparente colapso de la televisión tradicional? Bueno, que ganaron las redes, la gente no le gusta que le mientan, por eso yo tengo mucho éxito con los jóvenes. Mi nicho son los jóvenes. Las redes me buscan. Entonces, ¿para qué me sirve a mí un Cero Gómez? Yo, por ejemplo, si no voy con Cero Gómez, no pasa nada. Al revés. No sé si me estoy explicando. No, me va re bien. Es decir, por ejemplo, ¿por qué pelear por las concesiones? ¿Por qué pelear por las licitaciones de televisión cuando es una tecnología anticuada? Porque si se invirtiera esa cantidad de dinero en plataformas similares a Netflix, podrían tener algo muy interesante, pero estuvieron peleando por un sistema anticuado de televisión que la gente ya no ve. Pues es el clásico agónico que no se quiere morir. Sí, ¿verdad? Claro. Y que quiere que las cosas cree sean que como... todo se va a revertir. Y no saben que ya se acabó. Ve los periódicos impresos, están muertos. Hoy es todo online.